Tenemos al señor Pino Arlaki, profesor de Sociología en la Universidad de Sassari y exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen. También anteriormente miembro del Parlamento Europeo y reporter sobre Afganistán. Él habla de la erradicación del opio en Afganistán, desarrollar la agricultura moderna, construir la nación ahora. Buenos días, estamos aquí con Pino Arlaki, quien es una leyenda en la lucha contra el crimen internacional. Fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y encargado de la lucha internacional contra el narcotráfico. Ha continuado su misión como miembro del Parlamento italiano y del Parlamento Europeo, donde fue relator sobre Afganistán. También ha asesorado a muchos gobiernos en el mundo. Así que estamos aquí hoy. Buenos días, Pino. Escribió un libro que comencé a leer, está en italiano, se llama En contra del miedo. Y en este libro toca varios temas. Uno que nos preocupa hoy es Afganistán, pero repasaremos muchos otros puntos si podemos. Permítanme comenzar diciendo que la mayoría de nuestra audiencia probablemente no sepa que cuando estuvo en la ONU, logró erradicar casi toda la producción de opio en Afganistán. ¿Es eso cierto? ¿Puede decirnos al respecto? Sí, fueron los talibanes quienes lo hicieron, bajo nuestro control y nuestra presión. Cuando comencé el lunes, inmediatamente fui a Afganistán y traté de negociar con ellos la eliminación de los cultivos de estupefacientes en el país. En intercambio de un programa de desarrollo para los agricultores afganos. Mi propuesta era un programa de 10 años. Ellos, en cambio, propusieron hacerlo en un año. Y a cambio de todo el dinero del plan del desarrollo, se lo dieron inmediatamente. Luego comenzamos una larga negociación extenuante en las que hubo diferentes momentos. En cierto momento me cansé de su comportamiento porque inicialmente aceptaron la prohibición formal de la producción de narcóticos o amapola en el país. Luego empezaron a resistirse un poco y así sucesivamente. Entonces, en este punto le pedí al Consejo de Seguridad que aplicara algunas sanciones adicionales y comenzamos a presionarlos seriamente. Básicamente tuvimos una buena relación con ellos, fueron mucho más razonables de lo que se describió en la prensa. Después de un intenso trabajo con ellos, ayudándolos con una mano y presionándolos con la otra, llegamos a ese resultado. En el verano de 2001, la producción de opio en el país fue casi de 0% porque decidieron hacer cumplir la prohibición que habían hecho anteriormente bajo nuestro consejo. Desafortunadamente, el mismo año, en octubre, Estados Unidos invadió Afganistán. Después de lo del 11 de septiembre de 2001. Y lo primero que hicieron fue, en lugar de seguir reforzando nuestro trabajo y nuestro plan y extender el acuerdo a través de los talibanes sobre el desarrollo alternativo, decidieron ir de otra manera. En ese momento, el señor Rumsfeld, que era el secretario de Defensa, negoció personalmente, no a través de los talibanes, sino con un caudillo militar al que ellos apoyaban. Estados Unidos apoyaba eso. Y el contenido de la negociación era que a Estados Unidos no le importaría la producción de narcóticos a cambio del apoyo de los jefes militantes a la llamada guerra contra el terrorismo, sin darse cuenta de que esa misma persona estaba apoyando el terrorismo que ellos querían combatir.
Entonces nuestro plan desapareció y en apenas 2 años la producción de amapola se disparó a nivel enorme y ha continuado creciendo hasta hoy. ¿Qué tan efectivo fue el plan que implementó con el gobierno talibán? El primer punto del plan fue promulgar una prohibición formal de la amapola y debido a que estaban jugando un poco con las palabras del Corán, involucramos a algunos expertos en teología islámica quienes pronunciaron un veredicto claro contra la producción de amapola. Luego, básicamente, escribimos la prohibición. Después comenzamos a presionarlos para que se implementara utilizando algunos fondos que teníamos para ayudar a implementarla. Primero en una área pequeña, solo para probar su capacidad en Kandahar y sus alrededores. La prueba no estuvo mal. Y luego continuamos haciendo esto e hicimos el mismo trabajo con sus enemigos. El grupo de milicias ayudadas por el gran comandante de la Alianza Norte para nuestra sorpresa, porque nunca nos imaginamos que alguna vez se implementara nuestro plan en todo el país, lo hicieron. Entonces, esta fue la premisa. Y si hubiera habido suficiente ayuda internacional, que no era una cifra demasiado grande, en el momento estábamos hablando de una cifra bastante pequeña. Mi plan inicial tenía un precio de $100 millones en 5 años para la eliminación de la amapola, 20 millones al año. Incluso si hubiera habido una pequeña participación de la comunidad internacional en la implementación del plan de desarrollo de mi proyecto, no hubiera habido más producción de opio en Afganistán. El mercado simplemente desaparecería y esto ocurrió parcialmente el mismo año en Europa, que era el principal cliente del 90% de la amapola. A menudo se olvida que la producción de narcóticos y la producción de heroína de Afganistán va a Europa. Hubo un efecto en los precios que sucedió en parte por la prohibición de los almacenes o depósitos que habían creado los traficantes en la frontera entre Afganistán y Tayikistán. Había casi 100 toneladas de narcóticos escondidos en los almacenes en la frontera, pero también los descubrimos a través de nuestra cooperación con la Agencia Espacial Rusa. Hicimos un mapa muy preciso de estos sitios de almacenamiento de estupefacientes que estaban dispersos mayoritariamente en Tayikistán. Y también involucramos al Consejo de Seguridad en la autorización para entrar en acción contra estos depósitos. Acción que no fue permitida por la firme oposición de principalmente el gobierno británico. Pero la lección general es que es posible la eliminación de la producción de opio. Realmente no es muy caro. Estamos hablando de hace unos 20 años. Y ahora la situación es exactamente como era hace 20 años. Los estadounidenses ahora se han visto obligados a negociar y a llegar a un acuerdo con los talibanes. Los talibanes controlan de nuevo la mayor parte de Afganistán y la producción de opio es un poco mayor de lo que era en ese momento. ¿Cómo ve la situación hoy para implementar nuevamente su plan? ¿La situación es mejor o aún que cuando usted hizo su plan? La situación es básicamente la misma internamente. Los talibanes nuevamente controlan la mayor parte de Afganistán. A nivel internacional tal vez sea un poco más favorable. Hay más jugadores involucrados. Hace 20 años, el papel y el peso de China
eran bastante insignificantes. Ahora China es un actor importante en el área y el peso de Estados Unidos se ha reducido drásticamente por la retirada de las tropas y por el fracaso básico de la invasión de Afganistán. Los otros actores, como los rusos y también los demás actores de la zona, los países fronterizos con Afganistán, que están haciendo planes sobre el futuro de Afganistán. Con los rusos, por ejemplo, con quienes traté de promulgar o implementar este plan. Después de mi trabajo en la Unión Europea, durante mi trabajo en el Parlamento Europeo, los rusos se mostraron totalmente cooperativos. Yo desarrollé junto con Víctor Ivanov, quien era el zar antidrogas de Rusia, un plan de implementación de mi proyecto. Rusia acordó implementarlo y financiarlo, incluso si no estaban entusiasmados con lo del desarrollo alternativo, pero se podría establecer. Fue el caso. Querían hacer un acuerdo con la Unión Europea para implementarlo juntos, pero a la Unión Europea simplemente no le interesó. Ivanov fue a Bruselas, hablamos con la Comisión, con el Parlamento, etcétera, y en el Parlamento hubo una actitud básicamente positiva, pero a la Comisión simplemente no le importó esta propuesta que podría haber sido efectiva. Se hablará sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta para Afganistán. Esta es también la idea del Instituto Schiller. ¿Cómo lo ve? Lo apoyo plenamente, puesto que la nueva ruta de la seda de los chinos va en serio, se está implementando desde hace varios años. Y la filosofía del plan es fuerte. Creo que hay muchas más posibilidades de éxito ahora que cuando yo estaba allí. La cuestión es centrarse lo suficiente en él, no diluir este plan en un plan más grande y más grande para Afganistán. Este es el punto principal y la condición principal para que tenga éxito. Usted mencionó en su libro la iniciativa de la Franja y la Ruta y los aspectos positivos de la iniciativa de la Franja y la Ruta en mejorar la conectividad. ¿Es ese su concepto? Sí, porque no se trata solo de conectividad. El desarrollo de infraestructura significa crear una base para el desarrollo, pero debe hacerse en paralelo con los planes de desarrollo. Esa es la razón por la cual no debe diluirse. La Franja y la Ruta funcionará muy bien. Puede funcionar muy bien en Afganistán, porque Afganistán es un país de tránsito clásico para todo el comercio entre el este y el oeste, pero que la producción de estupefacientes es un tema muy específico que ocurre en áreas muy específicas. Así que la iniciativa de la Franja y la Ruta está bien, pero debe ir acompañada de un plan de desarrollo enfocado con mucha precisión. La eliminación de narcóticos, la producción de opio, etcétera, en el área donde ocurre la producción. Significa particularmente en el área de Kandahar y el centro sur de Afganistán. ¿Cuánto costaría una versión moderna de su plan para Afganistán? Calculo que no mucho más de lo que era entonces para que sea eficaz. La cuestión es que, ¿cuál debería ser el precio de este plan? ¿Y cuánto de esta inversión llegará realmente a las áreas en cuestión? Este es el punto principal, porque lo que aprendí haciendo el plan, la estrategia de la Unión Europea para Afganistán, lo que yo aprendí viendo a ambos lados cómo es este dinero de desarrollo para Afganistán, cómo se implementa y sus efectos. Lo que sé es que la mayor parte de este dinero, digamos que el 80%, no llega a Afganistán. No va
no va a ser posible que consigamos el objetivo. La mayor parte de este dinero se pierde, y no simplemente por la enorme corrupción del gobierno afgano. Esta es la historia habitual, es lo que sabemos y nos encontramos todo el tiempo. Lo que no se dice, lo que la gente no sabe, y en mi plan yo traté de prever esto en mi plan, es que el 80% del dinero no llega a Afganistán. La Unión Europea gasta más o menos 1.000 millones de euros al año en ayuda de desarrollo en Afganistán. Estados Unidos más, pero no más de 200 o 300 millones es lo que realmente se dedican a la construcción de escuelas, carreteras, instalaciones, etcétera. Luego está la corrupción del gobierno de Afganistán, que es, digamos, no más del 50 o 40% de esta cifra. Entonces, el dinero real que llega a la región es muy poco. Entonces, cualquier implementación de este plan significa una agencia de implementación, un sistema de implementación responsable de eso. Eso eliminaría la mayoría de estos problemas. En su libro menciona el principal obstáculo, creo que lo llama contra el camino de la paz y el desarrollo, lo llama el gran engaño, que significa el gran engaño. Uno de los blancos de esta gran mentira es Rusia y China. Sobre China, el principal concepto erróneo sobre China, la línea principal es describir a China como una superpotencia agresiva que solo quiere hacer el mismo trabajo que hizo Estados Unidos en los últimos 60 años. Entonces, China es el nuevo Estados Unidos, según ellos, como la nueva superpotencia dominante. Lo que no es la intención de China y que está completamente fuera de su cultura política e incluso en contra de su perfil económico. Este es el principal error que cometen. Creen que China pronto será la economía número 1 en el mundo y construirá un gran ejército que repetirá básicamente lo que hizo Estados Unidos, que construirá las relaciones con los demás países en el mundo basadas en la fuerza militar, expandiendo su cultura, sus instalaciones, sus intereses en todo el mundo, que no es el plan de China. China no es una potencia en expansión. Su larga historia demuestra que los chinos se concentran básicamente en la propia China y en su área de preocupación, que es Asia. Para el resto del mundo, China quiere ser y coexistir con otras potencias mundiales en un mundo multipolar. China tiene una fuerte alianza con Rusia, que también es víctima del mismo concepto erróneo. Y la Rusia moderna es el producto de la disolución de la Unión Soviética. Al final de la Unión Soviética, este no estuvo acompañado por un intento de reexpandir el poder antiguo comunista en Europa del Este y en los países vecinos. Estuvo acompañado de un pacto informal de convivencia pacífica, un acuerdo según el cual la OTAN no debería expandirse hacia el este, hacia la frontera de Rusia. Y Rusia se convertiría gradualmente en un socio de la Unión Europea, de los países europeos. Hubo momentos, no hace más de 5 o 6 años, en que se dijo que Rusia se uniría a la OTAN como un país amigo. En cierto punto, este proyecto pacífico de construir una nueva relación mejor, permanente y pacífica entre Europa y Rusia se convirtió en su opuesto.
La OTAN, contrariamente a todos los acuerdos, y el error de Rusia fue no concretar un tratado formal de no agresión y de cooperación pacífica tras la caída del comunismo. Fue un acuerdo informal. La expansión de la OTAN hacia el este está amenazando a Rusia, que por supuesto reacciona en consecuencia. Y el pico de esta crisis fue la crisis de Ucrania del 2012 y 2014, en la que tuvimos el gran choque con Rusia, lo cual fue completamente innecesario, que fue completamente injustificado en términos de política y derecho internacional. Ucrania fue parte de Rusia. Buena parte de Ucrania habla ruso. Ucrania fue un país que era parte de Rusia y fue parte de Rusia por mucho tiempo en su historia. Ir ahí y tratar de interferir en lo que es un tema regional, ir y montar un nuevo gobierno, lo que equivale a un golpe de Estado en contra de Ucrania con un presidente democráticamente elegido. El presidente se vio obligado a escapar de Ucrania. Instalaron un gobierno fuertemente influenciado por extremistas o fascistas nazis y continúan provocando a Rusia en su frontera en un país tan grande como Ucrania. Eso fue realmente un gran error político que cometió la Unión Europea y que continúan haciendo bajo la presión de Estados Unidos. El acuerdo de Minsk detuvo esto, ha congelado la situación, pero estamos todavía en un equilibrio extremadamente precario en el que no hay interés por parte de la Unión Europea continuar con esta política irresponsable de atacar a Rusia, de no respetar el pacto. En lugar de eso, lo que debería buscar es el interés a largo plazo de la Unión Europea y Europa, que favorece la unificación, creando un espacio unificado de comercio y posiblemente en el futuro también de política. Muchos han pensado que Rusia algún día debería ser parte de la unión más grande, una que incluye Europa y Rusia, me refiero a políticamente. Estos eran sueños del pasado que tal vez deberían revivirse y quizá eso revierta por completo la política hacia Rusia. Recuerdo cuando te vimos por primera vez, iba con Natalia Vitrenko y ella te dijo de que el gobierno nuevo iba a estar lleno de fascistas. La gran mentira que identificaste en la geopolítica, especialmente británica, mencionaste a Mackinder. ¿Puedes hablar de eso? Fue una gran autoridad, Mackinder, de trasfondo colonial, pero lo que era su principal interés era preservar la dominación británica y occidental del mundo. Era extremadamente agudo e inteligente, que identificó el punto principal, el principal obstáculo para hacer eso. Es decir, la continuación de la dominación del poder anglosajón y occidental, que iba a crear una división entre Europa Occidental y Rusia. Dijo que quien controla Europa Oriental controla el mundo, lo cual es una metáfora, lo que significa que la unificación o la integración de esta parte de Eurasia debe ser obstaculizada a cualquier costo, particularmente por las potencias angloamericanas. ¿Pero por qué? Porque la integración marginará a Estados Unidos y marginará el poder del Reino Unido y pondría en primer plano
lo que es la tendencia a largo plazo, que es la integración euroasiática. Eurasia es un megacontinente que ha sido un continente durante miles de años, pero que se fracturó por completo después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. Pero ha llegado el momento de ir en esa dirección y creo que las mejores mentes del mundo lo verán a largo plazo, tanto en Rusia como en Europa. Estarán de acuerdo con esta idea que me importa mucho. Una de las mentes más grandes en consonancia con el pensamiento socrático es Nicolás de Cusa. Mencionaste a Cusa con su método de superar conflictos. Lo llamó la coincidencia oppositorum. Tienes que ir a un nivel superior, luego se obtiene la coincidencia oppositorum para resolver conflictos. El Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche ha hablado sobre esta coincidencia de opuestos en el Comité Internacional fundado. ¿Estás de acuerdo con este método de la coincidencia de los opuestos? Sí, estoy de acuerdo. Pero tenemos que definir cuál es la oposición razonable. La mayor parte de la oposición actual es falsa. Es una creación de enemigos que no debería existir. Y después del final de la Guerra Fría, esto se convirtió en el problema más importante que tenemos en política internacional. La creación de enemigos que no tenían razón de ser. ¿Por qué existe esta enemistad contra China y Rusia? En el pasado fueron comunistas, hubo oposición de sistemas que fue total, un totalitario, no solo comprensiva, etcétera. Pero después de la caída del comunismo y después de la apertura de China al resto del mundo económica y políticamente, ¿por qué? Porque necesitan un enemigo. Hay intereses muy poderosos que generan grandes enemistades y yo he identificado las dos principales concentraciones de productores de estas enemistades. Primero, el complejo militar industrial y de seguridad, particularmente en Estados Unidos, pero también en Europa y otros países. Y segundo lugar, el complejo mediático, que necesitan miedo para vender periódicos o para tener audiencia, etcétera. Viven del miedo. Miedos que son inventados o exagerados o simplemente re-evocate, putting life again on all the miedos que son inventados o exagerados, simplemente que reviven de nuevo, reviven todos los problemas. Cito en mi libro 3 o 4 sentidos o principales de esta exageración y miedo evidente, miedo sin motivo. Uno es el terrorismo. El impacto real del terrorismo en la política nacional y también en la seguridad personal y colectiva es mucho más pequeño de lo que lo describo, pero es muy bueno para la industria militar, es muy bueno para todos los que especulan políticamente con el miedo. La inmigración. En Europa, como dije, en Europa la inmigración se usa como miedo. La inmigración frente a problemas reales no es nada. El impacto en el crimen no es lo que describen los periódicos y el gobierno. Y existe una gran evidencia al respecto. La criminalidad está disminuyendo en todo Estados Unidos y Europa frente a una enorme expansión de la inmigración. Puedo citar muchas otras fuentes que muestran que hay una disminución generalizada de la violencia, declive no solo de la violencia internacional, de la guerra internacional, sino también de la violencia actual y de los homicidios. Entonces hay un declive histórico debido a la tendencia de progreso de la humanidad a muy largo plazo. Un milenio, una tendencia que está aumentando mucho. Así que vivimos en un mundo que se puede cambiar para mejorar. Y quien está luchando por eso está en el lado correcto de la historia. No es solo un predicador en el desierto.
no es solo una ánima bella, un alma bella que cree en las cosas buenas y está feliz con eso. No, somos las personas que creemos que podemos construir un mundo mejor y más decente. Estamos del lado correcto de la historia, pero este factor contrasta con intereses muy poderosos, es decir, los intereses que crean enemigos y miedo a estos enemigos.